Buenas noches, jóvenes estudiantes. El tema de hoy es la tercera ley de la termodinámica, en la cual daremos énfasis a la definición y a las aplicaciones. Y hoy día, particularmente para poder diferenciar en torno a lo que hemos venido desarrollando, vamos a empezar con un video ilustrativo que nos permitirá tener una visión bastante sencilla de lo que se refiere la tercera ley de la termodinámica. Ok. Ok, jóvenes. Muy bien, tenemos una visión clara de lo que nos habla la tercera ley de la termodinámica, en la cual vamos nosotros a iniciar nuestra sesión de clase. Empezamos pues por tener claro a lo que se refiere la tercera ley. Debemos entender que la tercera ley explica que una sustancia pura, perfecta, que tiene una estructura perfecta, em, tiene un valor de entropía cero, pero en 0 grados Kelvin. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado con respecto a esta afirmación. La entropía de los elementos en condiciones estándar siempre tienden a ser positivas, significa que son diferentes de cero. Entonces, poder bajar dicha temperatura quizás muy cercana a 0 Kelvin, pero que se llegue, tendría que ser un cristal perfecto, pero los cristales tenderían a tener al momento algunas imperfecciones, ¿no? Eh, Poder decir que un cristal perfecto, o podríamos nosotros pensar que pueden haber en el caso de el proceso de ordenamiento de la cristalografía, se puede lograr un cristal perfecto, ¿no? Pero bajo esas condiciones tendríamos que considerar que se estableciera a 0 grados Kelvin. Ahora, vemos que la entropía es la relación del calor con relación a la temperatura. En ese proceso químico en la cual la presión es constante y la entropía del sistema tiene que ver con la entalpía del sistema con respecto a la temperatura, o si yo lo veo con respecto a la entropía del entorno, también, pero en forma negativa, la entalpía del sistema con respecto a la temperatura. Las unidades a trabajar son Joule entre mol
Kelvin, ¿no? Son sus unidades características. Debemos comprender que la entropía, bajo estas condiciones de la tercera ley, nos habla de un elemento puro, una forma en la cual tiende a cero y a una presión de un bar de presión. Podemos estimar que el proceso isotérmico de esas sustancias puras deben encontrarse en un equilibrio interno, en la cual si nosotros hablamos de un equilibrio interno significa que no hay variación de energía, pero de verdad que esas condiciones son bastante especiales, porque si nosotros vemos la naturaleza en forma espontánea de un determinado material, es que expresa un valor de energía. ¿Por qué? Porque al interior del material los electrones se encuentran vibrando. Puede haber una suerte de equilibrio entre esas vibraciones, pero poder decir que es cero, que tiende a cero, pero que es cero, no, sino que la entropía tendría a cero, tendería a ese valor, ¿no? Entonces, para poder explicarlo en forma gráfica, yo tengo un estado sólido, ¿no? Que se encuentra, tenemos que vencer esa energía de fusión para poder pasar a otro estado, ¿no? Y si quisiéramos pasar de estado líquido a estado gas, tendría que yo vencer esta energía de vaporización. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Tenemos que para pasar de cada estado de un sólido, un líquido a un gas, hay una gradiente de entropía que tendería que vencer para poder haber esa variación. Si no lo hubiera, entonces no habría esa transferencia de energía, que es lo que nos habla pues la entropía, ¿no? Pero para esa tendencia de esos valores que debería de tenderse cero, los valores, alguno de ellos, con respecto a la energía de fusión, con respecto a su temperatura de fusión, o a su calor de capacidad calorífica, presión constante del sólido con respecto a su temperatura de fusión, tendrían que eh, tender a cero para que se cumpliría la tercera ley, que nos permitiría establecer que una sustancia se encuentra al límite, ¿no? Imaginándose esa condición del cero Kelvin, ¿no? Del cero absoluto. Para verlo un poco más representativo, podemos establecer el caso de decir la entropía en todas las sustancias puras perfectamente cristalinas, significa no defectos. Bajo esas condiciones se encuentra la entropía cero y en ese valor de 0 Kelvin, ¿no? La tendencia pondría a nosotros a hacer que la sumatoria de todas las entropías no habría, no habría variación. Podríamos establecer que su valor es cero, ¿no? Estableciendo que la sumatoria de todos estos valores tendería pues al cero absoluto. Ahora, por ejemplo, podemos tomar las capacidades caloríficas del plomo, ¿no? Si fuera en forma de un sólido perfecto, ¿no? Podemos decir que a valores de temperaturas diferentes, ¿sí?, tienen valores de capacidades caloríficas distintas. Por ejemplo, tengo la capacidad calorífica de 2,8, capacidad calorífica entre su temperatura, y voy viendo cuánto es su tendencia en función a su diferencial. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, me alejo de esa posibilidad de que el valor tienda a cero. Significa que al aumentar la temperatura, la entropía tendería pues a aumentar. Y es lo que estoy yo verificando con los valores que estoy hallando. Para eso vamos pues a ver esta tendencia gráfica. Aquí vemos, buscamos que la tendencia sea hacia el cero, ¿no? Entonces tomaremos una
un logaritmo neperiano de la temperatura 1 a la temperatura final por la capacidad calorífica. Entonces sacamos de tablas un valor de capacidad y el logaritmo neperiano nos saldría un valor diferente de 0. Y observamos que conforme más sea el incremento de temperatura, el valor de la entropía pues tendería pues a aumentar y no tendería a 0. Entonces, ¿a qué se refiere el tercer principio de la termodinámica? Es entender que primero nos hablan de un cristal perfecto. Ahora, ese cristal perfecto pierde, se aleja de ser perfecto cuando se aleja del estado sólido, porque aumenta pues su entropía, ¿no es cierto? Pero debemos de saber que la entropía es un proceso de diferenciación entre un producto y un inicio, entre los reactivos que lo originaron, ¿no? Del proceso, del resultado, del cristal y de las condiciones iniciales. Ahora, dentro de ese proceso tenemos que ver que es un proceso espontáneo. Si lo veo con respecto al universo, tengo que ver que la entropía del sistema más la entropía del entorno. Entonces, si relaciono con respecto a cada uno, veo con respecto al universo, calor del universo, temperatura, menos calor del sistema, entre temperatura puedo establecer una igualdad. Y finalmente observo que la variación de esa entropía del universo es una diferencia entre la entropía del sistema menos la entalpía del sistema entre su temperatura. Y está ligado con respecto el universo al sistema que quiere ser evaluado, y podemos decir que para que se dé esa condición tendría que, digamos, si la entropía sería 0, esa energía libre tendría que coincidir con la entalpía, que es la energía de formación para que se lleve a cabo un proceso, pero tendría que ver en un proceso ordenado, porque la entalpía de formación nos representa una energía de un proceso ordenado. Tenemos varias condiciones. Para que se dé esa condición tendría que estar en estado de equilibrio, ¿no? Para que esa entalpía sea 0 y cumpliéndose esa tendencia. Tenemos que ver que si nosotros quisiéramos evaluar que se cumpla la tercera ley de la termodinámica bajo estructuras, bajo sus formas puras, podríamos decir solamente entropía, no variación de entropía, porque es en un solo valor. Entonces podemos decir bajo su condición estándar, bajo la forma pura de una sustancia, por ejemplo, que sea el hidrógeno, ¿cuánto es su valor de entropía? Es 130,7. Entonces, esta es la cantidad de entropía a esta temperatura y a esta presión. Esta es la expresión de su forma pura del hidrógeno expresado en este valor de energía. O yo podría decir que si yo comparo un gas con respecto cuyo peso molecular, por ejemplo el hidrógeno es 4, y voy a compararlo con respecto al nitrógeno, cuyo peso molecular es 14 y sumado es 28, su valor de entropía es mayor. Claro, porque la posibilidad de interacción de fuerzas internas al interior de la estructura de la sustancia incrementa su valor de entropía. Veamos con respecto aquí del óxido de calcio, para que lo podamos apreciar mejor. El óxido de calcio, y tenemos otro valor cuyo valor aumenta su peso molecular, entonces se ve un incremento. Muchas gracias, jóvenes.
Hay un trabajo domiciliario y nos vemos en el